Bien, ahora resolvamos este ejercicio. Nos está pidiendo la función f de x de esta ecuación, ya de esta igualdad. Pero si observan bien, la integral me está mostrando que no es una integral clásica, se tiene que resolver como una integración recurriendo a la fórmula del teorema fundamental del cálculo. ¿Qué nos dice el teorema? Esto lo utilizamos como una fórmula, vean y observen. No voy a hacer énfasis en la explicación de cómo sale esta fórmula. Entonces, vamos a decir lo siguiente, nos vamos a dar un ejemplo así pequeño y corto para que quede claro cómo se utiliza. Vamos a derivar, vamos a derivar esta integral de acá, ¿ya? La idea es que nosotros podamos derivar esta integral. Fíjense que la notación justamente es para la derivada de una integral que está de esta manera. Ahora, si se fijan bien la integral, lo que está haciendo simplemente es añadir a la función f de x dentro del argumento de la función z de t. ¿Eso qué quiere decir? Que es como si fuera una función a función, ¿no? Esto también de acá. Los límites, el límite superior se tiene que hacer ese reemplazo y a la vez multiplicar con su derivada de ese mismo límite, menos el límite inferior, que así tendríamos que hacer lo mismo. Dicho eso, la fórmula es bastante sencilla. Vamos a resolver este mismo ejemplo que nos hemos planteado. La exponencial elevado al arco tangente. Perfecto, y la tenemos que multiplicar con la derivada del límite superior, menos la exponencial elevada al logaritmo de x por la derivada del logaritmo. Esto simplemente estoy aplicando la fórmula, si se fijan bien. Posteriormente tendré que desarrollar. El desarrollo es bien simple, si se fijan bien, la exponencial no pasa nada, no se puede hacer mucho. El arco tangente obviamente se puede anotar de esta manera y todo esto vale 1. Si se fijan bien, por regla de inversión de logaritmos, esto me queda x. La derivada de un logaritmo es 1 sobre x. De tal manera que me quede simplemente menos 1. Bueno, prácticamente acá la aplicación del teorema fundamental del cálculo está dada de esta manera. Como moraleja es que cuando tú encuentres una integral que sus límites no son constantes y a la vez tengas que derivar, como en este caso, tenemos que recurrir a este teorema. ¿De acuerdo? Ahora, eso es lo que va a pasar acá en esta integral. Veamos, ¿cómo se resuelve? Me está pidiendo, vuelvo a recalcar, f de x. F de x, si se fijan bien acá, va a salir de la integral. Ustedes saben por cálculo 2 que si nosotros estamos integrando a la variable t, todas las funciones que no sean la variable t tienen que salir de la integral como constantes. Prácticamente ese sería el primer paso para el desarrollo de esta igualdad, ¿no? Ordenamos y al ordenar nos queda de esta manera. Como les decía, la función f de x sale. Acá nosotros podríamos derivar respecto a x, de tal manera que me quede esta expresión. Obviamente, si se fijan bien, acá hay un producto. Y este producto se tiene que derivar por la regla de un producto, obviamente. La primera derivada con el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el producto de la segunda derivada, ¿no? Entonces, si se fijan bien, acá simplemente estamos haciendo cumplir eso, tanto como a la derecha, ¿no? Su derivada del exponencial. Ahora nosotros tenemos que tratar de hacer desaparecer las integrales. Ese es el primer objetivo, claro. Eh, es por eso que estoy haciendo ese paso, ¿no? Si yo dije que yo a esta ecuación lo derivo, posiblemente haga desaparecer la integral. Con esa idea estoy empezando, ¿no? Siempre tienen que darse de cuenta qué hacer. Entonces vamos a decir que como estamos derivando obtengo esto, pero ¿cómo hago desaparecer? Si se han dado de cuenta con la fórmula anterior, con el teorema fundamental del cálculo, acá desaparece la integral. No hay lío. Pero ¿qué pasa con esta integral? Tenemos que asociarla y tenemos que asociarla a lo que ya habíamos visto hace rato, justamente de donde estamos partiendo. Para que yo pueda agasar todo este término y reemplazar con esta igualdad, ¿qué me hace falta acá? Acá me hace falta multiplicar una función f de x. Con esa idea entonces vamos a multiplicar esa función f de x y me quedaría de esta manera. Fíjense que acá se está elevando al cuadrado por esa multiplicación. Pero la idea era esto, de que yo haga aparecer todo este término de acá, de tal manera que yo al reemplazar con esto de acá me quedaría algo bien sencillo y de esa manera yo hago desaparecer la integral. Entonces yo diría, un paso antes de hacer eso, obviamente, si se fijan bien, la parte que está con azul es todo lo que les dije. Eso es igual al integral.
Se puede hacer eso también. O bien hubieran ido por el paso más sencillo, que es despejar, ¿no? Hubiera sido esto mandar a dividir y me quedaría todo esto despejado en el lado izquierdo. Y derivamos. La derivada va a ser de esto. Bueno, por cualquier lado ustedes tienen que llegar a la respuesta, no hay lío, ¿ya? Siempre y cuando tenga sentido lo que están haciendo. Entonces, como ya tengo todo esto, me tocaría aplicar el teorema fundamental del cálculo, lo que les estaba diciendo. Entonces vamos a decir lo siguiente, ya tengo mi ecuación y tengo el teorema. Entonces solo me voy a enfocar en la resolución de esta derivada con la integral. Entonces yo reemplazo, pues reemplazo a toda la función. Recuerden que esto es toda la función f de t y tengo que reemplazar el límite superior. Y el límite superior no va a ser otra cosa que x sobre a. Si se dan de cuenta, todo lo que está con azulcito es la función del límite superior por la derivada de esta misma función del límite superior, acá está, menos la función f de t, en este caso z de t, como ustedes quieran verlo, pero algo que valga o que tenga como variable t, ¿no? Reemplazamos el límite inferior, que sería 0, y me quedaría esta expresión por la derivada de 0. Ahora, si se fijan bien, la derivada de 0 va a hacer que todo este límite inferior vaya a ser 0. Entonces, dicho eso, espero que se haya entendido. Esto se elimina, ¿no? Esto se vuelve 0 y me quedaría lo siguiente. Esta expresión de ahí que justamente, si ustedes simplifican, hacen los arreglos correspondientes, la derivada de x sobre a va a ser 1 sobre a. La exponencial va a quedar como está acá y la función f de x desaparece el argumento a, ¿no? La escala de esta función desaparece. Entonces todo estaría igualado a lo que queremos. Como ya tenemos igualdad, tendríamos que reemplazar simplemente en la ecuación diferencial. Agarro toda esta vaina y la reemplazo acá. ¿De acuerdo? Que sería justamente esto el reemplazo. Cuando yo ya hago ese paso, si se dan de cuenta, estoy eliminando ya todas las integrales que me estorban. Entonces al reemplazar me queda esta igualdad. Ahora, si se fijan bien, acá podríamos eliminar las exponenciales, porque en los tres términos son iguales, ¿no? Entonces, yendo por ese paso, fíjense que ya desaparecen las exponenciales. Entonces, desde este punto, fíjense que es una ecuación diferencial de primer orden, pero tenemos que analizar cuál ecuación diferencial es. Ahora, a simple vista es una ecuación de Bernoulli. La diferencia es que esto tiene que venir a tomar esta posición y este término esta posición. Hacemos simplemente esa inversión bien simple y ya tendría mi ecuación de Bernoulli. Perfecto. Desde este punto yo ya sé cómo resolver. Entonces vamos a decir, la ecuación de Bernoulli, por la ecuación de Bernoulli vamos a decir que tenemos que tener esta forma para hacer recuerdo. Y justamente tiene esa forma. La primera función de acá, de la izquierda, es una derivada más la función p de x. Si se fijan bien, para nosotros en la ecuación de Bernoulli, p de x va a tomar el valor de a. Entonces, el valor de p, perdón, el valor de q va a tomar el valor de menos un medio, perdón, menos 1 sobre a. Esto es como si fuera una ecuación lineal, pero hay que tener cuidado, ¿no? Entonces nosotros vamos a decir, por el cambio de Bernoulli, el cambio de variable de Bernoulli, n va a tomar el valor de 3. Fíjense, esto es como si fuera nuestra n, que está acá, obviamente, y eso es 3. Entonces nuestro cambio de variable va a tomar esta forma, por justamente el cambio de variable de la formulita. 1 menos 3. De tal manera que este menos 2 se va a reemplazar acá y acá en las fórmulas. Como ya tengo todos esos datos, simplemente me quedaría reemplazar, ¿ya? Yo ya estoy reemplazando y yo ya tengo estas igualdades. Fíjense que todo el término de esta función de acá vale menos 2 y se está copiando. Acá esta función de acá vale menos 2. Lo demás no se toca, está perfecto y listo, ya tenemos esta ecuación diferencial. Ahora, esta ecuación diferencial es una ecuación lineal, si se dan de cuenta. Vamos a tener que hacer aparecer en este caso u, pero para este ejercicio estoy utilizando la variable z. Pero si se dan de cuenta, esto es una ecuación lineal que justamente podríamos resolverla, si ustedes se dan de cuenta, es de una manera más sencilla.
porque si acá hubiera x, no se puede resolver de la manera sencilla. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque si esta función p de x y q de x son constantes, se puede utilizar la solución por variables separables. Eso es lógico, ¿ya? Eso como moraleja, chicos, si es que la constante p de x, perdón, la función p de x y q de x son constantes, se puede resolver como si fuera una ecuación de variables separables. Entonces, ¿cómo se escribiría la notación? Fíjense que yo estoy mandando esta expresión de acá al otro lado con signo cambiado, factorizamos el signo, factorizamos el 2, agrupamos el denominador, operamos, ¿no ven? Y fíjense que todo este término lo puedo mandar a dividir y la diferencial de x a multiplicar, de esta manera. Desde este punto yo tendré que factorizar a, ¿no ve? A cuadrado. Entonces, si se fijan bien, si factorizo, se tiene que eliminar una a del denominador con el numerador y me quedaría esta expresión de acá. Y desde este punto ya es un logaritmo, la integral ya son inmediatas. Como estamos integrando, si se dan de cuenta, este tipo de integral, su integral es inmediata. ¿Ya? Acá, esta a de acá estoy mandando a multiplicar, está acá. Perfecto, la integral del 0 es una constante. Simplificando un poco, y también reemplazando el cambio de variable, si se acuerdan el cambio de variable era este de acá. Esto junto con z. Z para nosotros vale 1 sobre f elevado al cuadrado. Más 1 sobre a cuadrado, que está acá, es igual a una constante k de la exponencial. Recuerden que este logaritmo hace que vaya al otro lado en forma de exponencial. Entonces tenemos esta solución. Finalmente yo podría despejar porque me está pidiendo allá f de x. Al despeje es bien rápido. El despeje ya sería esta la respuesta. Bueno, en este ejercicio hemos visto la aplicación del teorema fundamental del cálculo, que no es otra cosa que lo que ya les he explicado, es algo bien sencillo. Adicionalmente, la ecuación de Bernoulli. Bueno, espero que les haya gustado el ejercicio y nos estaríamos viendo en el siguiente video o en la siguiente clase.